Lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 8, semana 3, ya para finalizar la aventura en nuestro libro. Anticipación. Nos dice, actividad 1 en equipo. Leemos los poemas del escritor Eduardo Galeano. Lo vamos a leer en equipo porque después de aquí vamos a sacar una exposición. Veamos. El descubrimiento, se titula el poema. 12 de octubre, en 1492. Los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido. Y había mandado que fueran quemados vivos quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la mojaba. Siguiente poema nos dice. Los nadies, que vivan los nadies. Va, va, a ver, los nadies. Sueñan las pulpas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de po. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no hablan idiomas sino dialectos. Que no profesan religiones sino supersticiones. Que no hacen arte sino artesanía. Que no practican cultura sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino que en las páginas rojas de la prensa local. Los nadies cuentan menos que la bala que los mata. Bueno, vamos a ver el siguiente poema. Dice, ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno. La gente no será majada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Pobrezas. Los que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres los que se dicen pobres son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres los que se dicen pobres son los que tienen piernas que se hacen olvidar de caminar como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Pobres los que dicen pobres son los que comen basura y pagan por ella como si fuera comida. Pobres los que se dicen pobres son los que no saben que son pobres. Bueno, generamos una reflexión en equipo para seleccionar un poema con el que prepararemos una exposición. En mi opinión, el más bonito sería El descubrimiento. Ahí nos vamos a quedar y de ahí vamos a sacar todo el trabajo en todo el libro. Con el poema El descubrimiento. Ahora nos dice, producto, una exposición. Vamos a preparar una exposición. Actividad en equipo. Seguimos los pasos para hacer una exposición de textos literarios. Seleccionamos un texto. Ahí, como dijimos, ya vamos a ocupar el poema El descubrimiento. Podemos seleccionar un poema de la etapa de anticipación o alguna otra de muestra literaria que corresponda a la literatura latinoamericana contemporánea. Justificamos por el porqué de nuestra elección, explicamos el contenido del texto seleccionado. A eso vamos a poner. Seleccionamos este poema porque el texto invita a reflexionar sobre cómo el descubrimiento de América afectó a los nativos, haciéndolos conscientes de su identidad, cultura y las nuevas imposiciones que enfrentaron. Toda la injusticia. Identificamos el género y el subgénero y el autor. Elaboramos un comentario breve en donde explicamos quién es el autor, cómo se relaciona con su obra, qué características presenta, cuál es el género y cuál es el subgénero del texto relacionado. El poema de Eduardo Galeano. Él a menudo explora la historia de América Latina y la injusticia. En este poema reflexiona sobre el impacto del descubrimiento de América desde la perspectiva de los nativos. Característica: el poema tiene tono crítico y reflexivo. Utiliza el lenguaje sencillo pero profundo.
El poema pertenece al género lírico, ya que expresa sentimientos y reflexiones del autor. El subgénero se puede considerar un poema de crítica social, ya que aborda temas de identidad y colonización y la imposición de creencias. Analizamos la muestra seleccionada. ¿Cuáles son las ideas principales y el tema central del texto? Explicamos. Las ideas principales son el descubrimiento de la identidad y la cultura de los nativos, así como la imposición de creencias y autoridades externas. El tema central es de cómo el encuentro con los europeos cambió la vida de los nativos y les hizo cuestionar su propia existencia y creencias. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa y cómo se relaciona con la realidad? El propósito del poema es hacer reflexionar sobre la historia desde el punto de vista de los indígenas, mostrando cómo su vida cambió drásticamente. El texto se relaciona con la realidad histórica, con la colonización, donde los pueblos indígenas fueron forzados a aceptar nuevas creencias, leyes y formar vidas impuestas por los europeos. ¿Qué características de la literatura latinoamericana contemporánea posee? La crítica social. El tono del poema es crítico hacia la colonización y cómo este impuso una cultura y valores ajenos. Identidad. Los nativos se dieron cuenta de que eran indios y que vivían en un lugar llamado América, lo que refleja una búsqueda de identidad. Utiliza un lenguaje que invita a la reflexión sobre este tema. Esa es la característica que le encontramos, porque no, como decía el tema, o sea, no todos los autores ocupan las mismas características, o sea que uno puede ocupar una, otro puede ocupar otra, y en este caso el señor aquí ocupó estas características. Hoy vamos con actividad 3. Leemos la información sobre la infografía. La infografía, vamos a ver en qué consiste. La infografía es un texto icónico ya que utiliza texto e imágenes para presentar la información de forma más lúdica o llamativa. El propósito comunicativo de la infografía depende de su contenido, información, persuadir y exponer, entre otros. ¿Cuál es la estructura? La estructura de una infografía puede ser variada, sin embargo, el elemento común en todas las infografías es la representación gráfica, es decir, dibujos, imágenes, esquemas, etc. ¿Por qué utilizar una infografía? Es una forma organizada de presentar información, es muy útil para ofrecer resúmenes sobre un tema. Es utilizada no solo en ámbitos académicos, sino también en laborales. ¿Cómo hago una infografía? Buena pregunta. Selecciono las ideas principales de lo que deseo comunicar. Utilizo signos de lingüísticos como diferentes colores, tamaños y formas e imágenes. Utilizo mi imaginación y ingenio para crear algo totalmente único. Vamos a ver, vamos a ver. Nos dice, actividad 4. Seguimos los pasos para diseñar una infografía. Planificación. Recuerde que esta infografía nos va a servir al final para hacer la exposición. ¿Va? Determinamos el propósito o la intención comunicativa de nuestra infografía. Va. Habla de aspectos del poema El descubrimiento. Seleccionamos las ideas principales que incluiremos en nuestra infografía. Vamos a hablar del autor. El poema es de Eduardo Galeano, escritor uruguayo conocido por su estilo único y enfoque en temas sociales y políticos. Número 2. Relación con su obra. Galeano a menudo explora la historia de América Latina, las injusticias que han sufrido sus pueblos. En este poema reflexiona sobre el impacto del descubrimiento de América desde la perspectiva de los nativos. Vamos a ver de las características. El poema tiene un tono crítico y reflexivo, utiliza un lenguaje sencillo pero profundo y presenta una serie de descubrimientos que los nativos hicieron tras la llegada de los europeos. El género. El poema pertenece al género lírico, ya que expresa sentimientos y reflexiones del autor. Número 5. Subgénero. Dentro del género lírico se puede considerar un poema de crítica social, ya que aborda temas de identidad, colonización y la exposición de las creencias. En resumen, el poema habla sobre cómo los nativos se dieron cuenta de su realidad tras la llegada de los europeos, utilizando un lenguaje que invita a la reflexión sobre la historia y la cultura. Determinamos la estructura de la infografía que haremos. El título será detalle del poema El descubrimiento. Tendrá 6 secciones que detallan el poema. En el centro tendrá un foco con una imagen con alusión al descubrimiento. Explicamos qué elementos iconográficos y no verbales utilizaremos. Tendrá un foco color amarillo que representa el pensamiento
y alrededor unas nubes que presentarán unas ideas, en este caso del poema. Textualización. Diseñamos nuestra infografía. Podemos utilizar el cuaderno, papel bond, cartulina o una herramienta digital. La etapa de revisión y publicación se desarrollará al final de la semana. Aquí tenemos nuestra infografía. La hemos titulado Detalles del poema El descubrimiento. Como les dije, aquí iba a tener en el centro, de tener un foco con alusión al descubrimiento de América. Aquí están los nativos. Y viene Cristóbal Colón. Va. Hola, yuhu, ya llegué. Va, va. Sí, don Cristóbal. Va, va. Número uno, el autor del poema. La idea aquí la vamos a poner. Es de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo conocido por su estilo único y enfoque en temas sociales y políticos. Va. La número dos, siguiente idea, forma de nube. Relación con su obra, Galeano a menudo explora la historia de América Latina y las injusticias que han sufrido sus pueblos. En este poema reflexiona sobre el impacto del descubrimiento de América desde la perspectiva de los nativos. Característica, el poema tiene un tono crítico y reflexivo. Utiliza un lenguaje sencillo pero profundo. Presenta una serie de descubrimientos que los nativos hicieron tras la llegada de los europeos. Subgénero. Dentro del subgénero lírico se puede considerar un poema de crítica social, ya que aborda temas de identidad, colonización y la imposición de creencias. El género. El poema pertenece al género lírico, ya que expresa sentimientos y reflexiones del autor. Y en resumen, casi la misma idea que ya habíamos puesto. En resumen, el poema es el descubrimiento de Eduardo Galeano habla sobre cómo los nativos se dieron cuenta de su realidad tras la llegada de los europeos, utilizando un lenguaje que invita a la reflexión sobre la historia y la cultura. Aquí tenemos nuestro infografía. Si te gusta, se lo podemos compartir vía Facebook. Ahora vamos con donde asusta. Vamos a decir, el análisis morfosintáctico, el discurso literario. Bueno, aquí hay una buena quebradera de cabeza. Actividad 5, con el docente. Leemos y resolvemos. Las palabras morfosintácticas provienen de la palabra morfo, lo cual es un estudio del significado de las palabras y sintaxis se refiere a la forma en que estas palabras se relacionan. Por eso, para empezar un análisis morfosintáctico, se debe cumplir con al menos tres niveles. Nivel morfológico, nivel morfosintáctico y nivel sintáctico. Va, nivel morfológico. Se ubica la clasificación de las palabras determinadas, sustantivos, verbos y pronombres y adjetivos. Nivel sintáctico. Se ubican los dos tipos de sintagma que posee un enunciado, sintagma nominal, sintagma verbal, preposicional o adjetivo. Pero fíjense que me encontré con otra preposición, ¿va? Ahí puse mi justificación porque puse otro tipo de sintagma que no está en este listado. Se ubican los complementos tanto del sujeto como el predicado. Recuerde que como dice aquí, que vamos a buscar, al final dice en la actividad que vamos a sacar una oración del tema, del, del poema con el que estamos trabajando. Y ahí encontré una oración algo extraña. Pero ahí puse mi justificación porque puse la respuesta, pero eso lo vamos a ver hasta el final, no los adelantemos. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos Paola, la veterinaria, enfermó este día. Paola es el sustantivo. La es el determinante o artículo, determinante definido. Veterinaria es sustantivo. Sustantivo común. Enfermo sería el verbo, el núcleo. Este determinante demostrativo. Día es sustantivo. Paola es sintagma nominal. La veterinaria es sintagma también nominal. Enfermo sería sintagma verbal. Sintagma nominal este día. Paola es el núcleo del sujeto. Complemento agnominal, otra parte que nos están invitando a reflexionar, sería la de veterinaria. ¿Va? Y eso ya vamos a explicar eso. Es un complemento agnominal siempre y cuando haya una coma. El enfermo será el núcleo del predicado, este día, complemento circunstancial de tiempo. Sujeto simple y predicado verbal, serían la Paola, la veterinaria, sería sujeto simple. Puede que sería completo si era Paola y Luis, ¿va? Pero no, solo dice Paola. Predicado verbal va a ser enfermó este día. Son las tres partes. Complemento del sujeto. Complemento nominal. Aquí está lo más nuevo que estamos viendo.
Es otra forma de llamar al sujeto. Ejemplo, Carlos, coma, mi estudiante. Yongonda Belli, la escritora, Juan el mecánico o mi amigo. Pedro, generalmente se separa del núcleo del sujeto con una coma y se diferencia con el complemento del nombre. Y tanto el núcleo del sujeto como el complemento nominal concuerdan con el núcleo del predicado. Más adelante vamos a ver un montón de ejercicios. Así que agarré, soquémonos bien el cincho. Ya vamos, ¿dónde vamos a estar? Complemento del núcleo del sujeto, como si su nombre lo indicara. Es una construcción que acompaña el significado del sujeto. Ejemplo, el árbol de fuego, el libro de mi madre y la casa de mi vecino. Se diferencian del complemento nominal en que esta construcción no concuerda con el verbo, ya que su función es complementar al núcleo del sujeto, de quien el libro del que deseo hablar. ¿Cuál casa me refiero? Es decir, especificar el sujeto. Modificadores. Los modificadores son palabras generalmente adjetivas determinantes que acompañan al núcleo del sujeto. Los modificadores directos son aquellos que se encuentran junto al núcleo del sujeto. Ejemplo, la flor blanca y mi zapato sucio. La flor blanca y mi zapato sucio. Aquí están, estos serían lo que serían los modificadores. Analizamos morfológicamente el sujeto de las siguientes oraciones en nuestro cuaderno y las socializamos con la clase. Vamos a nuestro cuaderno diario, le ponemos página 241, semana 3, unidad 8. Comenzamos con las oraciones. Comenzamos, va. Detallamos las oraciones. Comenzamos con la primera. Tenemos el café humeante que preparó Mercedes, María Mercedes, para servirle a usted. Él sería el determinante, café sería el sustantivo común, humeante sería el adjetivo descriptivo, que sería el pronombre relativo, preparado sería el verbo, Mercedes sería el sustantivo propio. El café humeante sería sintagma nominal, preparó sería sintagma verbal, Mercedes sería un sintagma nominal. El café humeante sería el núcleo del sujeto, preparó sería el núcleo del predicado, ahí cae toda la acción, Mercedes sería el sintagma nominal. El café humeante sería el núcleo del sujeto, preparó sería el núcleo del predicado, Mercedes sería el complemento nominal, el café humeante sería el sujeto simple, que preparó Mercedes sería el predicado verbal. Ernesto, un poeta callado y sabio, planteó el problema esencial. Ernesto sería el sustantivo propio, un sería un determinante indefinido. Poeta sería un como sustantivo común, callado sería el adjetivo descriptivo y sería la conjunción. Sabio sería adjetivo descriptivo, planteó sería el verbo, él sería el determinante definido, problema sería un sustantivo común, esencial sería adjetivo descriptivo. Ernesto sería el sintagma nominal. Un poeta callado y sabio sería otro sintagma nominal. Planteó sería el sintagma verbal. El problema esencial sería el sintagma nominal. ¿Va? Ernesto sería el núcleo del sujeto. Un poeta callado y sabio sería un complemento nominal. ¿Va? Planteó el problema esencial sería el complemento directo. Teníamos Ernesto, un poeta callado y sabio, sería el sujeto simple. Planteó el problema esencial sería el predicado verbal. Esta célula social tendría que desarrollarse en un ambiente estéril. Esta sería el determinante, célula sería el sustantivo común, social sería adjetivo descriptivo, sería el núcleo del verbo indicativo, que sería la conjunción, desarrollar sería el verbo principal indefinido, a donde cae toda la acción. Sería la preposición, un sería el determinante indicativo, ambiente sería un sustantivo común, estéril sería el adjetivo descriptivo. ¿Va? Esta célula social sería sintagma nominal, ¿va? Tendría que desarrollar sería sintagma verbal, en un ambiente estéril sería sintagma preposicional. ¿Va? Esta célula social sería el núcleo del sujeto, ¿va? Mientras que desarrollarse sería el núcleo del predicado, ahí, como mismo ahí cae toda la acción. En un ambiente estéril sería el complemento del lugar. ¿Va? Esta célula social sería el sujeto, tendría que desarrollarse en un ambiente estéril, sería el predicado verbal. ¿Va? Recuerde que la acción está cayendo sobre un verbo desarrollarse. ¿Va? Siguiente oración. En un golpe de estado, una nueva guerra cayó encima. ¿Va? Pues aquí vamos a poner, yo voy a poner mi opinión, pueda que cambien otros.
pueda que cambie, ¿va? Un sería el determinante indefinido, golpe sería el sustantivo común, de sería la preposición, estado sería el sustantivo común, una sería determinante indefinido, nueva sería adjetivo descriptivo, guerra sería sustantivo común, cayó sería el verbo, ahí cae toda la acción, encima sería el adverbio. Un golpe de estado sería sintagma nominal, una nueva guerra sería siempre un sintagma nominal, cayó sería el sintagma verbal, encima sería un sintagma preposicional, ¿va? Ujú. Vamos a ver, siguiente. Un golpe de estado sería el núcleo del sujeto, una nueva guerra sería complemento nominal, recuerde que aquí estoy dando mi opinión, pueda que cambie en contra persona. Cayó sería el núcleo del predicado, encima sería el complemento del lugar, ¿va? O sería un golpe de estado, una nueva guerra sería sujeto simple, cayó encima sería el predicado verbal. Cree que la acción cae sobre el verbo caer, caer. Y si complementamos con nuestro docente las dudas que tengamos complementamos las oraciones. ¿Va? Seguimos con la última oración. El viaje hacia Guaslala. Recuerde que Guaslala es un lugar mitológico de la cultura maya y de los aztecas. Tomó una semana. Él sería el determinante, viaje sería el sustantivo, hacia sería el verbo, Guaslala sería el sustantivo propio, porque es nombre propio de un lugar, tomó sería el verbo principal, una sería determinante indefinido, semana sería el sustantivo. El viaje sería sintagma nominal, hacia Guaslala sería sintagma preposicional, tomó sería sintagma verbal, una, sería, una semana sería sintagma nominal. El viaje sería el núcleo del sujeto, hacia Guaslala sería el complemento circunstancial del lugar, tomó sería el núcleo del predicado, ahí cae toda la acción, una semana sería el complemento directo. El viaje hacia Guaslala sería sujeto simple, tomó una semana sería predicado verbal. Noticia otra. Complemento del predicado. Complemento directo. El sistema concretiza la acción del verbo. Ejemplo, sería Juan canta ópera, María escribe una carta, pero compró dos camisas. Interrogante sería, ¿qué más verbo? ¿Qué es lo que, qué es lo que más verbo? ¿Qué canta Juan? Va? Cuando sean interrogantes, ¿qué es lo que resulta de ser comprado? La sustitución va por los pronombres los, la o la antes del verbo, pero las comproba. Complemento indirecto es quien se beneficia o afecta por la acción del verbo. Tenemos ejemplo, Juan canta ópera para los asistentes al concierto. ¿Para quién? Más el verbo, ¿para quién canta Juan? Va? Por los pronombres de le o lo, les antes del verbo. Juan les canta ópera en el parque. Va. Complemento circunstancial. Va se corresponde con la clasificación de los adverbios. Ejemplo, María escribe una carta en el parque por la mañana. Complemento circunstancial de lugar, ¿a dónde? Complemento circunstancial de tiempo, ¿cuándo? Complemento circunstancial de modo, ¿cómo? Complemento circunstancial de cantidad, ¿cuánto? O su equivalente en adverbio, María escribe una carta. ¡Ahí! 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 Hoy desarrollamos las siguientes oraciones. Analizamos morfológicamente las siguientes oraciones. Actividad 6 en equipo lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer solo solito, sino que en compañía. Detallamos la primera oración. Pensadores, escritores, personajes de la literatura me acompañaron sólidamente. Pensadores, escritores y personajes son sustantivos, sustantivos comunes. De sería la preposición, la sería el determinante y literatura sería el sustantivo. Me sería el pronombre un pronombre. Acompañado sería el verbo, sólidamente sería el adverbio. Pensadores sería el sintagma nominal, tanto como escritores y personajes, son sintagmas nominales. De la literatura sería sintagma preposicional, me sería el sintagma nominal, acompañaron sería el sintagma verbal y sólidamente sería el sintagma adverbial. Pensadores serían el núcleo, tanto como escritores y personajes. De la literatura sería complemento del nombre o complemento del núcleo. Me sería el complemento, seríamos complemento indirecto. Acompañan sería núcleo, sólidamente sería complemento circunstancial de modo, ¿va? Pensador, escritor, personaje de la literatura sería su sujeto compuesto, porque hay pensadores, hay escritores y personajes, ahí está compuesto.
Me acompaña solemente sería el predicado verbal. Vamos con la siguiente oración. Construimos la célula, la partícula del primer organismo vivo. Construiremos sería el verbo, la sería el determinante, célula sería el sustantivo, la sería el determinante, partícula sería el sustantivo, el sería el determinante, primer sería el adjetivo. Organismo sería sustantivo, vivo sería el adjetivo. Construiremos sería el verbo, sería, construiremos sería el sintagma verbal. En la célula sería sintagma nominal, la partícula sería sintagma nominal, el primer organismo vivo sería sintagma nominal. Continuamos. Las montañas circundantes, creación en la selva tropical. La sería el determinante, montaña sería el sustantivo, circundante sería el adjetivo, crecían sería el verbo, cae toda la acción, en sería la preposición, la sería el determinante, selva sería el sustantivo, tropical sería el adjetivo. Las montañas circundantes sería el sintagma nominal, crecían sí, sería el sintagma verbal, sería aquí, va, sintagma verbal. Y aquí corregimos, verbo aquí sea sintagma verbal, será aquí, crecían. Va. En la selva tropical sería sintagma preposicional. Va. La sería el modificador, montaña sería el núcleo, circundante sería el modificador, crecían sería el núcleo del predicado. En la selva tropical sería el complemento circunstancial del lugar. ¿Va? Las montañas circundantes sería sujeto simple. En la selva tropical sería el predicado verbal. ¿Va? Recuerden que están valiendo el núcleo es un verbo. Es un verbo, crecían. ¿Va? Vamos, Guaslala aparecía sobre los troncos de los ceibos al amanecer. ¿Va? Llenamos la siguiente oración. Gualala sería el sustantivo, parecía sería el verbo, sobre sería preposición, lo sería el determinante, tronco sería el sustantivo, de sería la preposición, lo sería el determinante, seipo sería el sustantivo, al sería preposición más determinante. Recuerde que al es la unión de a y el, a elva. Es como una abreviación. Amanecer sería el adverbio. Guaslala sería sintagma nominal, parecía sería sintagma verbal, sobre los troncos sería sintagma preposicional, de los ceibos sería sintagma preposicional también, va. Al amanecer sería otro sintagma preposicional. Guaslala sería el núcleo, parecía sería también otro núcleo. O sea, núcleo, vamos ahí estamos a escribir, núcleo aquí sería núcleo del sería aquí núcleo del sujeto, va. Aquí sí aparecía sería el núcleo del predicado. Sobre los troncos de los ceibos sería complemento circunstancial del lugar. Al amanecer sería el complemento circunstancial de tiempo. ¿Va? Guaslala sería el sujeto. Parecía sobre los troncos de los ceibos, al amanecer sería el predicado verbal. ¿Va? Siguiente oración. En la noche clara, las palabras de don José producían nostalgia. En sería la proposición. ¿Va? La sería el determinante, noche sería el sustantivo, clara sería el adjetivo. La sería el determinante, palabra sería el sustantivo, de sería la preposición, don José sería el sustantivo, producían sería el verbo, nostalgia sería el sustantivo. En la noche clara sería el sintagma preposicional. Las palabras sería el sintagma nominal. De don José sería el sintagma también preposicional. ¿Va? Producción sería el sintagma verbal, nostalgia sería el sintagma nominal. ¿Va? En la noche clara sería el complemento circunstancial de tiempo. Las palabras de don José, no, la sería el modificador, va. Palabra sería el núcleo. De don José sería el complemento del nombre, va. Producción sería el núcleo, el núcleo. Sí, sería en este caso, sí sería núcleo. Nostalgia sería complemento,
Sería un complemento, ¿cómo le podríamos llamar a este complemento? Le podríamos llamar, sería un complemento directo, ¿va? Ahora tendríamos, digamos, con lo siguiente, ¿va? Aquí serían, en la noche clara sería el predicado verbal, las palabras de don José sería el sujeto, producción sería predicado y notar sería predicado también, ¿va? Continuamos, ¿va? Ya para finalizar, ¿va? Consolidación, actividad 7, actividad en equipo. Extraemos una oración del poema que hemos seleccionado y aplicamos el análisis morfológico. Extraemos una oración, la vamos a ocupar del poema El descubrimiento, ¿va? Y la analizamos y nos va a quedar así. Los nativos descubrieron que eran indios, ¿va? Consta que esta oración la investigué y este fue el resultado que me dieron, ¿va? Luego sería el determinante, nativo sería sustantivo, descubrieron sería el verbo, ahí cae toda la acción. ¿Qué sería la conjunción? Eran sería el verbo semiauxiliar, indio sería sustantivo. Los nativos serían sintagma nominal, descubrieron sería sintagma verbal, que eran indios serían sintagma subordinado. Así me salió la investigación, ¿va? Porque vamos. Dice, vamos a ver qué dice aquí. Es un grupo de palabras que dependen de otras de la oración. En nuestra oración, que eran indios, ¿va? Es un sistema subordinado porque explica más sobre lo que descubrieron los nativos, ¿va? Eso es lo que investigué, ¿va? Siguiendo. Los nativos serían núcleo del sujeto. Descubrieron sería núcleo del predicado. Que eran indios serían complemento de régimen. Vamos, ¿por qué dice que era complemento? Porque es una oración dentro de otra que da más información. ¿Va? Es complemento de régimen. Esa es la información que yo investigué, ¿va? Aunque también está un poquito, bueno, por lo menos el sistema subordinado también está relacionado está un poquito relacionado con el sistema nominal. Lo único que este, como dice aquí, que provee más información de lo que tendría que ser, ¿va? Los nativos serían sujetos simples, descubrieron que eran indios, serían predicado verbal, ¿va? Y ya con esto ya terminamos. Compartimos nuestra valoración sobre el análisis morfosintáctico desarrollado por el equipo y corregimos lo que sea necesario. Revisión y publicación. Desarrollamos nuestra exposición utilizando nuestra infografía. Compartimos el análisis morfológico con las oraciones extraídas. Creamos fichas para sintetizar la información de la exposición de los otros equipos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.